Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. La sesión de hoy va a ser sobre funciones y procedimientos y al final vamos a hablar algo sobre registro. Bueno, con esta sesión sobre funciones y procedimientos damos también, y la parte de registro, damos también como un cierre a esta parte introductoria al curso de programación 2. Bueno, primero que nada, ese concepto función y registro viene dado por la idea de la programación estructurada y la programación modular de descomponer los programas en subprogramas. Y un subprograma parte del mismo principio de cuando uno tiene un problema y uno lo quiere descomponer en varios subproblemas, de tal manera atacar a cada uno de los subproblemas. Esto es más o menos la misma idea. El problema, el que está tratando de trabajar con el algoritmo, lo trata de descomponer en subproblemas y a esos subproblemas los que uno les construye los subprogramas. Esa es la base de la programación modular, de la programación estructurada. Ahora, normalmente esos subprogramas, esas subrutinas pueden ser de dos tipos en la teoría clásica de computación. Algunos de los lenguajes lo implementan o no, pero básicamente consiste en dos tipos: los procedimientos y las funciones. Entonces, básicamente, las subrutinas o subprogramas, que son sinónimos, pueden ser procedimientos y funciones y son caracterizados por tres aspectos. Un primer aspecto es que el subprograma tiene un nombre único, que es el que lo identifica y que puede ser usado en diferentes contextos. Normalmente, eso va a depender del tipo de subrutina, pero normalmente tiene un tipo de dato que regresa, que retorna, y tiene un conjunto de parámetros o argumentos que se le dan como entrada al programa. Ese conjunto de parámetros o argumentos son los que les permiten introducir información desde afuera al programa para ser procesada. Con el tema del nombre único, en ciertos lenguajes orientados por objetos, ese nombre único puede ser usado de una manera muy particular. Eso más adelante en este curso se va a conversar, pero por un momento recordémonos que la base es que tenga un nombre único identificador del programa. Entonces, basada en ese hecho, basado en el hecho que yo descompongo un programa en subprogramas, cada uno de esos subprogramas, la idea es que haga una tarea en específico, tiene una función dada. Es decir, que son programas que hacen algo muy, muy particular. Y es muy sencillo porque como yo ya sé la función que hace el programa, yo lo que debo hacer entonces es invocarlo en el momento que requiera hacer esa tarea. Entonces los programas se van invocando en la medida que se van requiriendo. Una primera entonces diferencia hacer entre función y procedimiento es en la manera como ellos se comportan. El procedimiento realiza una tarea y ya, y regresa a donde se le invocó. Mientras que la función normalmente retorna un valor que es el valor sobre el cual se hizo el cálculo. Eso es muy parecido a las funciones matemáticas, cuando ustedes, por ejemplo, dicen f de x igual a x más 4. Entonces, fíjense que ahí han definido una función llamada f de x, y esa función f de x, cuando yo le doy un valor real al x, pues se hace el cálculo matemático. Si yo dije que f de x es igual a x más 4, y yo digo en un momento dado que la entrada a x, es decir, el parámetro que le va a dar a x es 4, cuando invoco a f de x, él me va a regresar el valor de 8. Eso es lo que haría una función también, es decir, que es parecido a cómo se comportan las funciones matemáticas. Puede ser invocada en cualquier sitio del programa, vamos a ver algunos detalles, pero básicamente eso es lo que es relevante. Ahora, lo que es importante es que los procedimientos y las funciones deben ser declaradas como las variables en el programa. Así que para que el programa las pueda usar hay que declararlas, y al igual que las variables después pueden ser utilizadas. Por eso es que el nombre único que les había comentado en la lámina anterior es fundamental, porque es la manera para después invocarlas cuando uno los requiere utilizar. Un primer aspecto importante de las subrutinas
o de los subprogramas es que tienen parámetros que es el que le permite, como dije anteriormente, el intercambio de información entre el programa principal o los programas que lo pueden invocar y esos subprogramas. Esas rutinas pueden ser de diferentes tipos, pueden tener diferentes características, pero pasan a ser un elemento fundamental porque yo tengo los programas tengo los parámetros que me van a poder, que yo los especifico en el momento que estoy definiendo mi subprograma. Al momento de definirlo, en ese momento podemos decir que son los parámetros formales, porque está en la caracterización o en la definición del subprograma, y después cuando yo lo estoy ejecutando durante el programa, es decir, cuando los invoco, yo los voy a invocar con las variables respectivas en las cuales le estoy pasando los parámetros reales. Entonces, algo importante es que voy a tener entonces los parámetros formales, que es lo que establezco cuando defino el subprograma, y los parámetros reales, que es cuando invoco a ese subprograma. Y algo importante es la correlación que tiene que haber entre los parámetros formales y los parámetros reales. Es decir, que el orden, el tipo, deben guardarse en ambos casos. Por ejemplo, si yo llamo un número entero de primero y después defino un número entero primero y después un real en los parámetros formales, cuando estoy definiendo mi función o mi procedimiento, cuando lo invoco, es decir, los parámetros reales, primero tiene que ir el número entero y después el número real o la constante o la variable, es decir, se tiene que mantener ese orden en ambos contextos. Ya lo vamos a ver más adelante. Normalmente uno habla de varios tipos de parámetros, eso sobre todo cuando uno trabaja sobre procedimientos. Hay lenguajes que las funciones y procedimientos las manejan muy naturalmente, pero particularmente yo puedo tener tres tipos de parámetros: parámetros de salida, parámetros de entrada y parámetros de entrada y salida. En los parámetros de salida, básicamente lo que hago es que en esos parámetros devuelvo la salida que yo quiero que mi subprograma me dé. Entonces, básicamente lo que estoy es ahí almacenando lo que voy a regresar cuando culmine la ejecución del subprograma. Mientras que los parámetros de entrada, fíjense que algo importante ahí, entonces, que ese parámetro en particular es modificado durante la ejecución de ese subprograma. Mientras que los parámetros de entrada son parámetros que, a diferencia de los anteriores, son parámetros que se pueden eventualmente pasar a mi subprograma y no van a modificarse durante la ejecución de ese subprograma. Es decir, que es un parámetro que va a quedar, que va a ser usado durante la ejecución del subprograma, pero que no va a ser modificado. Y si se hace algún cambio sobre él, cuando termine la ejecución del programa se va a perder. Es decir, que no va a guardar, no va a almacenar los cambios que un subprograma le haga a un parámetro que es pasado como parámetro de entrada. Igual que antes, tanto los parámetros de salida como de entrada, en su definición formal y en su invocación real, tienen que guardar el mismo tipo, las mismas características para que tenga lógica. Finalmente, el otro son los parámetros de entrada y salida, que son parámetros que tienen un comportamiento tal que yo lo puedo modificar dentro del programa. Ojo, en ese caso no se va a perder la información de esa modificación porque son parámetros de entrada y salida. Bueno, entonces ya viste la diferencia de funciones y procedimientos a grosso modo. Yo voy a dedicarle un poquito al tema de funciones y entendiendo que en ciertos programas esa diferencia de funciones y procedimientos pasa a ser muy difusa. En general, los subprogramas son programas que tienen su propio código, están diseñados para hacer algo muy concreto y tienen un nombre que los identifica. Fíjense que esas eran las propiedades que habíamos dicho. Cuando se invoca al subprograma, en ese momento él arrancaría su ejecución. Es decir, que va a ejecutar ese conjunto de instrucciones que están asociadas a él.
va a tener varios parámetros de entrada. Normalmente una función, a diferencia de los procedimientos, va a tener un único parámetro de salida. En algunos lenguajes de programación está asociada al mismo nombre y es lo que va a devolver. Y algo importante es que cuando yo defino un conjunto de parámetros formalmente de entrada, es obligatorio que a la hora que yo haga la invocación tengo que usar a todos esos parámetros de entrada en la invocación. Y se supone que esos parámetros de entrada que yo le estoy dando a mi función son necesarios para calcular el parámetro de salida, si no, no tiene sentido. A grosso modo, fíjense que aquí está la definición de una función. Fíjense que el primer valor que está apareciendo ahí es el tipo de dato de la función. Como acuérdense que yo les he dicho que normalmente en el nombre de la función es que regresa el valor. Entonces, ese nombre de la función tiene que ser un tipo de dato, un entero, un carácter, un vector, lo que ustedes quieran, pero debe ser un tipo de dato en particular que está asociado al nombre de la función. Y después viene la lista de parámetros, y la lista de parámetros separados por comas e identificados por sus tipos, para después pasar a construirse el cuerpo. Eso es a grosso modo lo que hace C, C++. Entonces, tenemos el tipo de dato en particular, el nombre de la función, la lista de parámetros y el cuerpo de la función. Esos son los 4 componentes principales de las funciones. Entonces, después que yo lo he definido con las características anteriores, sencillamente yo coloco el nombre de la función y es invocada. El nombre de la función, por supuesto, como he dicho, con los parámetros o los argumentos que se hayan definido previamente, de tal manera a que después se pueda ejecutar la función sin ningún problema. Si no le pasan los parámetros, pues va a haber error a la hora de la invocación. La sentencia return, que es la última sentencia que tendría la función, lo que está indicando es que está terminando la ejecución, la función, y el resultado va implícito en el nombre de la función. Entonces, la función está guardando el resultado de la ejecución de ese cuerpo específico de programa. Entonces, fíjense, en general, las funciones de procedimiento son porciones de código, ejecutan una tarea específica, tienen datos de entrada que se definen como parámetros y normalmente, particularmente la función, retorna un valor. Entonces, fíjense, algo importante para el tema de parámetros de entrada y salida es cómo se materializa eso. Y normalmente se materializa hablando de dos formas de pase parámetros por valor o pase parámetros por referencia. Es decir, que eso que yo le venía hablando de parámetros de entrada y parámetros de salida, particularmente en lenguajes como C, son caracterizados a través de estas dos formas. En hablar de pasar el parámetro por valor o pasar los parámetros por referencia. Veamos un poco cómo es eso. Los pases parámetros por valor en particular se comportan como una constante. Es decir, que yo prácticamente lo que le estoy pasando es una copia del valor real que está, por ejemplo, en el programa que invoca a la función o procedimiento, y esa copia es utilizada en esa rutina como si hubiera sido una declaración interna de cualquiera de sus variables. Es decir, que si a esa copia yo le hago cambios, etcétera, va a desaparecer, porque no le estoy pasando el sitio donde está almacenado esa variable. Algo importante es que entonces, en este caso, lo que estoy realmente pasando es una copia, no estoy pasando al parámetro real. En el caso del parámetro por valor, entonces como que el subprograma recibe una copia. Entonces, cuando recibe la copia, lo puede utilizar, puede incluso hacerle cambios y demás, pero la variable inicial, la variable de donde se generó la copia, no está sufriendo ningún tipo de cambio. Por ejemplo, si viéramos esta rutina donde fíjense que tenemos una función esa función lo que está diciendo es que a y se le suma y más 1,
Fíjense que este es un parámetro por valor, está recibiendo un valor de y y después va a imprimir y. Fíjense si yo invoco en el programa principal anterior, que está en la parte superior, si yo invoco esa rutina función x para x igual a 5, el valor que le estaría dando en los dos prismas es igual. ¿Por qué? Porque a pesar de que la función incrementa al valor de x cuando lo invoco a x más 1, como lo estoy pasando por valor, porque no le estoy pasando la dirección de memoria, pues no va a cambiar el valor de x. En ese caso, entonces, va a guardar el mismo valor que el valor original antes de invocar a la función x. ¿Ok? Ese es un aspecto importante que tengan claro ustedes en este ejemplo. Bueno, ahora veamos el otro caso, el paso de parámetros por referencia. El paso de parámetros por referencia, a diferencia del anterior, lo que le estoy pasando es la dirección de memoria donde se encuentra esa variable. Entonces, en ese caso, si cualquier cosa que yo haga sobre esa variable, como lo que tengo en la dirección de memoria, puedo hacer los cambios y al hacer ese cambio, pues va a sufrir el cambio o se va reflejado en el sitio donde lo tengo almacenado. Eso se utiliza en los parámetros de salida y de entrada y salida y eventualmente pues, los cambios que se hagan van a ser cambios que van a permanecer en la variable particular. Entonces fíjense, aquí no se está recibiendo la copia como en el caso anterior. Aquí lo que se está recibiendo es la dirección de memoria o el apuntador donde se está guardando la variable. Eso implica que, por ejemplo, al yo darle esa dirección de memoria, fíjense que aquí le estoy dando en la función fun, le estoy dando la dirección de memoria de la variable. Cuando hago el cambio, fíjense que ahí estoy haciendo un cambio en esa variable, la estoy incrementando. En este caso, ahora sí, la salida él va a imprimir a 6. Esa es la gran diferencia entre este caso y el ejemplo anterior, en el cual no le estaba pasando la dirección de memoria, sino que simplemente le estaba pasando una copia de la variable. Entonces, esta característica es muy importante que ustedes la tengan claro en lo que están analizando. Algo importante también, continuando con el análisis que venimos a hacer, es que la idea de descomposición de un programa en subprograma, para después con eso construir la subrutina, viene de la programación estructurada y normalmente sigue ciertas reglas. Por ejemplo, el número de copias, que cumplan una tarea muy particular. Con eso lo que les quiero decir es que no hay una regla específica para descomponer un programa en subprogramas, pero que sí hay ciertas reglas comunes que a uno le permiten identificar cuándo o cómo ir descomponiendo un programa en subprograma. Y esas reglas es importante que ustedes las vayan entendiendo en el tiempo, que ustedes las vayan comprendiendo, que ustedes se vayan apropiando de esas reglas. Entonces, como les comentaba, algunos ejemplos es, por ejemplo, el tamaño del programa, si hace una tarea específica, si están al inicio del programa, si son tareas muy repetitivas, entonces que se pueden invocar varias veces. Así que ustedes tienen que ir definiendo en el tiempo con su propia experiencia aquellas condiciones en las cuales uno va especificando de manera natural su programa en el momento que uno está desarrollando un algoritmo. Otro aspecto también muy importante en la descomposición del programa, en su programa, tiene que ver con los ámbitos de las variables. Las variables, acuérdense que uno define variables en el programa principal, de donde se hacen las invocaciones a los subprogramas, pero los subprogramas también pueden tener definiciones de variables. Eso ya entonces nos empieza a hablar sobre el ámbito donde uno puede usar las variables en un momento dado. Entonces, algo importante es que las variables que yo voy a usar en un subprograma son variables que me llegan como parámetros o que yo defino dentro del subprograma.
Entonces, las únicas variables que un subprograma puede utilizar son las que él define, como las que yo defino en un programa principal, o las que le llegan como parámetro. Entonces, un subprograma va a tener variables locales. El ámbito de esa variable local es en el procedimiento donde fue definida, donde fue declarada, y dependiendo de la manera como o que sean definidas como parámetros, entonces yo voy a tener variables definidas localmente. Esas variables definidas localmente yo las puedo modificar, pero también los parámetros que me llegan esos parámetros pueden ser vistos como variables y dependiendo si son de entrada o de salida también las puedo modificar. Pero particularmente aquí de lo que estamos hablando son de esas variables que yo estoy definiendo internamente. Y entonces esas variables son variables que están en mi ámbito local. Esas variables son las que yo puedo modificar. Aquellas variables que se definieron fuera de mí, por ejemplo en el programa principal, son variables que yo no puedo utilizar. Solamente las puedo utilizar si me las pasan como parámetro. Igualmente, si yo invoco a otro procedimiento, mis variables locales, si yo no se las paso como parámetro, ese procedimiento no va a poder utilizar mis variables locales. Entonces, eso es muy importante que lo tengan claro. Estas variables van a poder ser las que yo defino localmente, las va a poder modificar, cambiar, consultar igualito como lo que ustedes conocen hasta ahora. Algo interesante es que particularmente C++ permite crear un bloque y en ese bloque meter un montón de variables que van a poder ser utilizadas por todas las subrutinas que están dentro de ese bloque. Así que yo puedo tener un conjunto de funciones o procedimientos y a ese conjunto de funciones o procedimientos que usen las mismas variables locales, las puedo meter en un mismo bloque. De manera que todas esas variables que están en ese bloque van a poder ser utilizadas por todas esas funciones o procedimientos que están también en ese bloque. Entonces aquí el ámbito es el ámbito del bloque. Entonces, a grosso modo hemos hablado de variables locales y variables globales. Las variables globales, que hasta ahora no las he definido, he hablado sobre todo de las locales, son las variables que son declaradas en el programa principal, que están fuera de cualquiera de las funciones o procedimientos que forman parte de mi programa y que no van a poder ser utilizadas por ella y solo serán posible utilizarlas si son pasadas como parámetros. Ese ámbito de esas variables es global. En principio cualquiera podría utilizar, modificar su valor si son pasados como parámetros por referencia, y esas variables van a culminar su ejecución cuando termine el programa. Es decir, que van a poder ser utilizadas durante toda la ejecución del programa. Si las funciones conocen la dirección de memoria, el apuntador, pues esas funciones van a poder utilizarlas sin ningún problema. Mientras que las variables locales son variables que están declaradas dentro de la función, por consiguiente van a ser locales a esa función y van a poder ser utilizadas en el ámbito de esa función. Fuera de ella, otra función no las va a poder ser utilizada, el programa principal no va a poder tampoco ser utilizada, sino que solamente va a poder ser utilizada donde fue declarada. Normalmente, entonces, para que funciones y procedimientos puedan utilizar sus variables declaradas internamente, tienen que ser pasadas entre ellos como parámetros. Es decir, que los parámetros son una forma de transmitir variables locales a otros procedimientos para que ellos los puedan utilizar. Particularmente, si uno quiere que se modifique, hay que pasarles el apuntador. Cuando uno quiere que solamente las utilicen, uno pasarlos como parámetros por valor es más que suficiente. Algo importante es que esas variables locales pueden ser variables automáticas o estáticas. Las variables automáticas normalmente son eliminadas cuando la función termine su ejecución.
Es decir, que automáticamente la vida de una variable se acaba cuando la variable termina su ejecución. Las variables estáticas deben ser destruidas. Es decir, las variables estáticas, a pesar de que termine la función, no son destruidas. Entonces se requieren instrucciones explícitas en el programa para destruirlas, porque si no quedan ocupando espacio en memoria. Entonces hay que tener cuidado con esas variables estáticas que permanecen en el tiempo. Algunos efectos colaterales que pueden haber. Por ejemplo, si alguna función trata de modificar a una variable que no fue declarada o que no fue pasada como parámetro. Esos son efectos colaterales que no son vistos y además pueden generar situaciones inestables o indeseables en la ejecución de un programa. Entonces eso puede causar errores muy difíciles de detectar porque es un procedimiento que está usando una variable global que no debería haberla usado porque si no le fue pasado como parámetro. En la lógica de programación no lo logra detectar de una manera adecuada porque como ha sido utilizado de manera indebida, pues son errores difíciles de detectar. Entonces, a modo general, como conclusión, es bueno entender que el pase por valor es mucho más seguro porque uno lo que le está pasando es una copia y el procedimiento o la función o el subprograma lo que está es solamente utilizando la copia. El pase de argumentos por referencia, lo que está pasando en la dirección de memoria, el subprograma va a poder utilizarlo como le dé la gana y es menos seguro, pero es mucho más rápido. Algo importante es que dependiendo del contexto, uno escoge uno u otra modalidad. Eso va a depender mucho del uso que uno quiera darle. Normalmente los vectores se comportan como variables parámetros por referencia. Y es lo que normalmente se le pasa a los programas. Esto pues tienen que tener mucho cuidado ustedes cuando escojan el más adecuado para evitar después errores difíciles de detectar. Entonces, este es un ejemplo. Fíjense que aquí estamos definiendo una función tipo POW. Aquí, en este caso, faltaría declarar, por ejemplo, i, que sería una variable interna, y faltaría declarar sus dos argumentos de entrada, uno tipo flotante y otro tipo entero, que después yo podría utilizar durante mi ejecución. Lo que es importante acá es que los argumentos que yo use es porque mi función va a ser utilizado. Eso es como un primer ejemplo con las críticas respectivas para este código que les estoy mostrando. Entonces, algo importante es que cuando yo hago el pase de parámetros, cuando lo paso por valor, le estoy pasando sencillamente el valor como si fuera una constante. En cambio, cuando lo paso por referencia, fíjense que ahí le estoy pasando en la dirección de memoria. Ese es el cuidado que hay que hacer. Y en el caso de los vectores, uno al estar pasando el nombre del vector, uno realmente lo que está pasando es la dirección donde se encuentra ese vector, es decir, que es un pase por referencia lo que uno realmente está pasando. Eso ténganlo claro para el caso de vectores. Ya lo había comentado, bueno, esta es una lámina que se me quedó. Algo importante como comentario es que entiendan ustedes cómo esto funciona a nivel del sistema operativo. A nivel del sistema operativo lo que está sucediendo es que normalmente cuando uno está ejecutando el programa, para que ustedes entiendan un poco el tema de variables globales y variables locales, cuando uno está ejecutando el programa, el sistema operativo le asigna un espacio de memoria al programa. Y eso que le asigna es algo como lo que ustedes ven acá, 4 partes. Es decir, que en la memoria que se le asigna a un programa se divide en 4 partes. Una primera parte, que aquí la estoy llamando text, esa zona es una zona de memoria donde está el código del programa. Ahí también normalmente se coloca la constante. Es decir, aquí va a estar
todo el contenido de las instrucciones que se van a ejecutar. Normalmente es una zona de memoria que no se puede tocar, es decir, que solo de lectura, no se puede modificar. Por eso es que está ahí el código del programa, porque eso es lo que se va a ir ejecutando en el programa. Además de eso, hay una segunda zona, que es donde están los datos. Ahí normalmente es donde están las variables globales. Entonces esas variables globales son las que va a consumir el text durante su ejecución. Además de eso, está stack. Stack en particular, está stack y está heap. En el caso de stack, ahí es un espacio de memoria que se va asignando en la medida que hayan rutinas que se vayan invocando. Algo importante entonces que ese es el espacio que se le asigna a la rutina. Entonces cuando se va a ejecutar la rutina, ahí se le colocan todas sus variables locales. Cuando termina de ejecutarse la rutina, toda esa memoria es de nuevo liberada. Por eso es que una variable local, si el programa principal lo trata de ejecutar, ya no la va a conseguir porque ese pedazo de memoria fue liberado, todas las variables locales se perdieron. Y también si hay otra función que más adelante se va a ejecutar, va a usar esa memoria y ese stack. Y al usar ese stack va, por supuesto, que usar las variables que yo haya definido ahí. Si habían variables de otras rutinas que estaban ahí, pues se van a perder, porque él está usando un espacio, está reusando un espacio que utilizó el otro. Y después hay otra zona que para esta parte del curso es menos relevante, que es el heap, que es una zona donde están las estructuras de datos avanzadas. Estructuras de datos que ustedes van a ver más adelante, que son estructuras que van creciendo o decreciendo en el tiempo, que yo le agrego o le quito cosas. Entonces, lo que a grosso modo hace el programa es que para cada rutina, es un poco lo que había comentado, el programa, el sistema operativo le da a ese programa espacio en el stack, ahí se ejecuta sin problema la rutina. Al terminar la invocación del programa, cuando el programa termina de ejecutarse, entonces libera ese espacio. Entonces el sistema operativo usa el stack para ahí guardar todas las variables locales que ese procedimiento requirió. Y al terminar, pues lo libera. Por eso es que las variables locales solamente pueden ser usadas por aquellas funciones que las declaran, porque las va a usar ahí. Y por eso es que no pueden ser utilizadas por otras funciones o por el mismo programa principal después que se ha terminado de ejecutar esa función, porque son variables que han desaparecido. Bueno, el último aspecto que vamos a ver en esta sesión es los registros. Pero los registros desde un punto de vista no teórico, sino particularmente en el contexto del lenguaje de programación que estamos viendo. Básicamente, un registro está compuesto por un conjunto de campos o de componentes. Es decir, que un registro no es más que un conjunto de campos o componentes. Tiene un identificador y tiene una estructura que me describe a ese conjunto de componentes. A ese conjunto de componentes o elementos. Por ejemplo, fíjense que acá está el nombre del registro, y lo que ustedes están viendo es el conjunto de componentes. Entonces, aquí a grosso modo se está identificando se está definiendo un tipo de registro que es una estructura. Un registro es una estructura de campos, y además se está indicando que está compuesto por tres campos, y a ese registro se le está asociando el nombre, valga la redundancia, nombre completo. Entonces yo voy a poder ahora invocar a todo el registro denominado nombre completo, o voy a poder también invocar aparte de esa estructura, es decir, a cada uno de esos campos, a cada uno de sus elementos. Veamos un poco cómo se hace eso. Lo que es importante es que está compuesto entonces esa estructura como por subestructuras que las puedo ver como variables, ¿ok? Como variables, entonces puedo verlo como variable al
registro como un todo, pero también a sus componentes. Ahora, lo que es importante es que yo cuando en mi programa C, en particular, hago esta declaración de un tipo de dato estructurado, es decir, a un registro con esta característica, yo después voy a poder usar a ese tipo de dato para declarar a mis variables. Por ejemplo, aquí estoy definiendo dos variables, ese nombre y el nombre, que son del tipo nombre completo. Es decir, que lo que estoy ahora es que ampliando los tipos de datos que tengo. Así como los datos que ustedes hasta ahora conocen, que son enteros, flotantes, son ya declarados en el mismo lenguaje y ustedes lo que hacen es decir, esta variable es de tipo entero, esta variable es de tipo carácter. Ahora lo que están haciendo es que están definiendo un tipo de dato, una estructura de datos, un registro de datos, y después van a poder usar a ese tipo de datos para ser utilizado en la declaración de variables con ese tipo de datos. Entonces un registro le está guardando un conjunto de campos y yo después de ese registro lo puedo invocar para declarar algunas variables de ese tipo en particular. Eso es lo que estamos indicando en esta parte. Y basado en eso, yo después puedo tomar ese tipo de a esa variable con ese tipo de datos, por ejemplo, nombre completo, y puedo accesar a cada uno de sus componentes para modificarlos, para consultarlos, como ustedes lo conocen. Entonces, la manera de invocarlo es a la variable y después le añado el nombre del componente. Con eso ya puedo, sin ningún problema, accesar a cada uno de los componentes de ese tipo de datos estructurados. Cada uno de ellos tiene su propio nombre, cada uno de ellos tiene su propio espacio de memoria y yo puedo directamente asociarle a cada uno de ellos el contenido que yo quiera. Eso es un poco lo que estaríamos hablando del caso de los registros. Entonces, el caso de los registros, a grosso modo, no es más que un conjunto de componentes que me describen a subvariables de una variable más compleja, una variable que tiene como subvariable. Ellos se definen como un tipo de dato, como los tipos básicos que conocemos o simples que conocemos, como enteros, puntos flotantes, carácter. Este es un tipo de dato estructurado, más complejo, compuesto por varios campos y los debo declarar a ese tipo de datos para que después variables que yo defina, variables que yo declare en mi programa, las puedan utilizar a esos tipos de datos más complejos y las puedan utilizar, las declaro y después las puedo utilizar de la manera como aparece en esta lámina, colocándole el nombre del campo a esa variable para poder accesar. Bueno, con esto hemos terminado lo que yo denominaría la fase inicial de este curso, donde hemos hecho un repaso preliminar a los conceptos de base que van a permitir ya entrar en otros aspectos del curso.